Participantes. Hoy día tenemos programado el curso especializado en la teoría general de los derechos humanos, el mismo que estará a cargo del doctor José Reinaldo López Viera. Doctor José tiene estudios en maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en Política Jurisdiccional, miembro senior en Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y estudió especialización en análisis de conflictos internacionales en la Fundación de la Academia Diplomática del Perú. Aquí le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor Reinaldo. Bien, muchísimas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. En primer lugar, agradecer a la prestigiosa institución INLADES, que siempre tiene la gentileza de contar conmigo, de invitarme a estos cursos y a estos seminarios tan importantes. Y agradecer también a todos los participantes que se encuentran inscritos y que van a poder acceder a esta conferencia virtual que vamos a dar sobre los derechos humanos, la teoría general de los derechos humanos. En realidad tenemos dos clases, esta y la próxima, que es el día lunes, donde hablaremos todo lo concerniente a la protección de los derechos humanos, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista efectivo. ¿Cómo se protegen estos derechos? ¿Cuáles son los sistemas? ¿Cuáles son los órganos de protección? Pero nada de esto se puede entender si es que nosotros primero no conocemos, no sabemos cuál es el origen, el fundamento, el concepto de derechos humanos que el día de hoy se maneja, que se acepta por la comunidad internacional y nacional y que marca el derrotero de todo este sistema de protección, de todos estos instrumentos que a lo largo del tiempo, del poco tiempo en realidad, se han ido efectivizando para proteger los derechos inherentes de la persona humana. Entonces, en primer lugar, para entender los derechos humanos, nosotros tenemos que hacer referencia a su fundamento, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de los derechos humanos? Fíjense ustedes que a lo largo de la historia, así como el derecho ha tenido una serie de escuelas que se han peleado, que se han disputado la fundamentación del derecho, de las ciencias jurídicas, igual sucede con el tema de los derechos humanos. La controversia acerca del fundamento de los derechos humanos no ha sido ajena a las distintas escuelas jurídicas. Y de hecho, de todas estas escuelas jurídicas, las 4 más grandes han tratado de fundamentar los derechos humanos desde su propio punto de vista. Por ejemplo, ¿no? La escuela justnaturalista, con Hobbes, con Hugo Grocio, con Francisco de Vitoria, con el mismo Immanuel Kant, fue tal vez la primera escuela que habló sobre la fundamentación propiamente dicha de los derechos humanos. Y ellos consideraban que el fundamento de los derechos humanos radica en la razón como un valor, como una virtud de carácter universal que de manera horizontal traspasa a todos los países, a todas las sociedades y a todas las personas del mundo entero. Entonces, para la escuela natural, el justnaturalismo, el fundamento de los derechos humanos y del derecho en general es la razón, una razón de carácter universal. No podíamos hablar de varias razones, sino de una razón. El ser humano se distingue de los demás seres vivos, especialmente de los animales, porque nosotros podemos contar con un atributo excepcional que es el atributo de la razón. Podemos razonar y ese razonar nos hace pensar. Por eso decía Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿no? Para poder existir, tú tienes que pensar. El hecho que tú pienses ya es un indicativo de que tú existes, ¿no? ¿Y qué es la virtud que te hace pensar? La razón. Posteriormente,
Otra escuela del derecho muy conocida, que se ha disputado a lo largo del tiempo de manera encarnizada el fundamento de las ciencias jurídicas, no se quiso quedar atrás con respecto a los derechos humanos y le salió al frente a la escuela jus naturalista. Estamos hablando de la escuela jus positivista. El positivismo no se quiso quedar ajeno al debate sobre cuál de las escuelas fundamentaba a los derechos humanos. Y entonces la escuela jus positivista, con Kelsen, entre su entre su más representativo eh, eh, defensor, señalaba que el fundamento de los derechos humanos y del derecho también en general no radicaba en la razón, sino que radicaba en la norma positiva. Acuérdense ustedes que en la teoría pura del derecho, Kelsen dice que el derecho requiere descontaminarse de otras ciencias o de otras influencias que lo que hacen es no hacernos ver en realidad qué cosa es el derecho en sí. Y Kelsen decía que el derecho, quitándole todas las cuestiones morales, las cuestiones religiosas, las cuestiones filosóficas, etcétera, etcétera, en sí era la norma jurídica. La norma jurídica era el fundamento del derecho y por lo tanto también de los derechos humanos. Un derecho que no estuviera reconocido en una norma positiva no podía existir, así de simple. No podía alegarse su afectación, ni mucho menos su protección o eficacia o garantía, porque no existe. Para que el derecho pueda ser protegido y se pueda demandar garantías frente a ese derecho, tiene que estar recogido en la norma positiva. Entonces, para Kelsen, el fundamento de los derechos humanos era la norma positiva, ¿no? Ese es, digamos, el Kelsen ultra positivista, ¿no? Ya después él va a entender, inclusive, fíjense que Kelsen, cuando le hablaban de los derechos humanos, él dudaba acerca de la juridicidad de los derechos humanos. Él decía que los derechos en realidad no eran parte de la ciencia jurídica, sino que era parte de la ciencia ética, de la moral. Él decía, yo no creo que que los derechos humanos formen parte del derecho porque es muy peligroso. Básicamente porque el derecho requiere algo, seguridad jurídica. Una norma positiva tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, pero cuando tú traes un derecho humano que es originario de la moral, de los valores éticos, y lo positivizas, va a haber un problema, porque, por ejemplo, decía él, el derecho a la igualdad, yo lo puedo entender de una manera, pero probablemente otra persona lo puede entender de otra manera, y probablemente otra persona lo puede entender de otra manera. Al final, ¿a quién le hacemos caso? Puede ser que los tres tengan razón con respecto a lo que es el derecho a la igualdad. Ese es el problema de los derechos humanos, que como son normas abiertas, decía Kelsen, no le dan seguridad jurídica al derecho en sí. Y yo digo que el derecho, para que sea una ciencia, tiene que tener seguridad jurídica, tiene que estar integrado por normas completas, cerradas, con un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Todo lo demás son normas positivizadas, normas juridizadas, pero que no se fundamentan en el derecho, sino que se fundamentan en la moral y que ingresan aquí al derecho, pero bueno, pues porque no tenemos tampoco otra forma de proteger estas normas morales, sino que hay que positivizarlas, pero yo no estoy muy seguro. Es más, él decía, creo que ni siquiera deben de pertenecer al derecho. Entonces, siempre esa posición tuvo Kelsen hasta ya los últimos años, donde cambió de posición. En su última obra, La costumbre internacional, que es un librito pequeñito que editó a finales de la década de los 80, ya un año antes de morir, Kelsen ya estaba ciego, incluso cuando se publicó esa obra, él reconoce que por encima
de la Constitución, sí había algo más, que eran los derechos humanos. Ahí reconocen que los derechos humanos sí se fundamentan no solo en la moral, sino que se fundamentan y fundamentan en realidad todo el derecho. Pero ya lo dijo pues cuando estaba en su último año de vida, y él mismo es consciente de eso porque en la introducción de su obra, La costumbre internacional, Kelsen dice, bueno, sí, pues yo siempre he dicho que por encima de la Constitución no hay nada, pero bueno, ahora creo que con todo este fenómeno de internacionalización de los derechos, me convenzo de que sí, los derechos humanos están por encima de la Constitución, de las constituciones, y que los derechos humanos pertenecen al derecho, se fundamentan en el derecho. Pero ya yo estoy muy viejo para replantear mi teoría. Le dejo pues a mis discípulos que replanteen mi teoría, y ahí ahora se habla del neopositivismo. Pues el neopositivismo sí reconoce a los derechos humanos como parte del derecho, y obviamente con matices diferentes pues al neoconstitucionalismo u otras vertientes. Entonces ahí tenemos la teoría juspositivista. Pero en medio del debate entre estas dos teorías surge una tercera teoría que también quiere fundamentar los derechos humanos, que es la teoría historicista. Acuérdense que a mitad del siglo XIX, Carl Friedrich von Savigny, el famoso padre de la escuela histórica del derecho y además creador de los famosos métodos de interpretación de la ley, no se quiso quedar atrás en este debate. Y cuando se hablaba de los derechos humanos, él también quería dar una posición al respecto, y de hecho la dio. Para él, el fundamento de los derechos humanos no radicaba ni en la razón ni en la norma positiva, sino que radicaba en la evolución histórica de los pueblos, de las diversas sociedades que existen en el mundo. Y él explicaba su posición diciendo lo siguiente: lo que pasa es que los señores del naturalismo creen que porque hay una razón universal, hay un solo derecho para todas las sociedades. Por otro lado, los positivistas consideran que la norma positiva es lo que fundamenta todo el derecho en sí, y fuera de la norma positiva no existe nada. Bueno, yo considero que ambas posiciones no son del todo correctas, porque hay que recordar que el derecho, decía él, es producto de la evolución histórica de los pueblos, y por lo tanto, cada sociedad, cada pueblo, cada país del mundo tiene su propia evolución histórica. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no podría pretender decir que los derechos humanos de la sociedad occidental valen igual, por ejemplo, son los mismos que los derechos humanos de las sociedades orientales, o inclusive de tribus nativas en la Polinesia, en Oceanía, o en la selva amazónica, o en la Patagonia sudamericana, Argentina. No. Cada sociedad tiene su propia evolución histórica, y producto de esa evolución histórica, cada sociedad contará con sus propios derechos humanos. Entonces, los derechos humanos no son universales, generales, y que porque en Francia se reconoce una lista de derechos humanos, eso va a imperar para todos. No, no le podemos decir a los musulmanes, a los países árabes que se guían por el Corán, que los derechos humanos de los países occidentales se impongan en sus sociedades. No, porque cada sociedad tiene su propia evolución histórica. Y es más, entre los propios países occidentales puede haber discrepancias, ciertos derechos que puedan ser reconocidos por los franceses y ciertos derechos que puedan ser reconocidos por los alemanes, pero no por los franceses. Y nadie se debe molestar al respecto. Por lo tanto, para Savigny, los derechos humanos no tenían un alcance universal, porque obedecían a una evolución histórica de sus sociedades. Miren, qué interesante, porque hoy en día, en plena globalización y con toda la coyuntura geopolítica, la guerra que se está librando en Ucrania frente a los rusos, el auge de China como primera potencia,
y los países árabes con sus costumbres para nosotros totalmente anacrónicas, totalmente fuera de contexto, eh, todo esto da pie a pensar si de repente Savigny tenía razón, porque al final también, acuérdense ustedes lo que decía Sócrates, ¿no? ¿Quién puede tener la razón? Yo puedo tener mi razón y usted también puede tener su propia razón. Y nadie, y producto de que cada uno tiene su razón, cada uno también tiene su propia verdad. Yo no le puedo imponer mi verdad a usted y usted no me puede imponer su verdad a mí. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién tiene la razón de los dos? Es un tema que, fíjense, parece que se hubiera quedado allí, pero no, cobra pleno vigor y plena importancia en pleno siglo XXI, en pleno siglo de la globalización. Entonces, Savigny planteaba eso. Y después de la escuela histórica viene la cuarta escuela, que es la escuela moralista. La escuela moralista es impulsada por los que se denominan neoconstitucionalistas, como Dworkin, Zagrebelsky, Robert Alexy, Atienza, el mismo Guastini, todos estos señores que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo de que el fundamento de los derechos no radicaba ni en la razón, ni en una razón genérica vacía, ni en la norma positiva, una norma positiva anclada, concreta, cerrada, ni en la evolución histórica de una determinada sociedad. Es decir, que los derechos valían para una sociedad, pero tranquilamente no podían valer para otras. Para la escuela moralista, o valorativa, o axiológica también, así se tiene varios nombres, ¿no? Algunos llaman escuela axiológica, otra escuela moralista. Otros le dicen neoconstitucionalistas de frente. Bueno, para estos señores, el fundamento de los derechos radicaba en la moral. Fíjense, estos señores hubieran peleado con Kelsen abiertamente, porque mientras que Kelsen en la teoría, el Kelsen de juventud, de madurez, no el Kelsen de la vejez, que como les digo, él replantea sus ideas y ya se acerca a estos neoconstitucionalistas. No, se acerca, no es que acepte tampoco todo, se acerca. Por eso ahora los neoconstitucionalistas se pelean con los neopositivistas, porque si bien ambos aceptan los derechos humanos, los aceptan desde diversas posiciones. Pero en la época del Kelsen ultrapositivista, imagínense, si hubiera estado vivo Dworkin, si hubiera estado vivo Alexy, en plena, digamos, coincidieron, pero ya coincidieron en una época donde Kelsen pues ya era muy mayor y nadie le podía cuestionar, pero hubieran sido casi contemporáneos, hubiera habido una lucha pues mortal, ¿no? Como la que tuvo Kelsen finalmente con otros grandes constitucionalistas como Heller, como Carl Schmitt, o como Russell Smen, ¿no? Desde diversos puntos de vista, con el señor Triepel también. O sea, hubiera sido una lucha encarnizada, pero bueno, ya Kelsen estaba en el ocaso de su vida y como les digo, en los últimos años se acercó un poquito a los neoconstitucionalistas aceptando a los derechos humanos, pero los neoconstitucionalistas dicen que el fundamento de los derechos y del derecho en general radica en la moral, es decir, el derecho se subordina a la moral. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son principios, son valores, se fundamentan en la moral. Por lo tanto, esos principios ingresan al derecho y subordinan a todas las demás normas positivas. Las demás normas positivas se subordinan a estos derechos humanos porque son principios valorativos y eso hace que el derecho esté subordinado a la moral. Entonces ahí tenemos las cuatro escuelas que han tratado de fundamentar desde diversos puntos de vista los derechos humanos. Pues bien, como les decía, esto de los derechos humanos en realidad cobra su partida en los últimos tiempos. Si bien los derechos humanos siempre se habló de estos,
En realidad, su desarrollo pertenece a finales del siglo XVIII y sobre todo su auge empieza recién después de la mitad del siglo pasado, o sea, el siglo XX, porque les explico, hay tres grandes etapas que han pasado los derechos humanos en donde estas teorías justamente han acompañado. La primera etapa de los derechos había sido la etapa del reconocimiento. ¿Cuáles eran? ¿No? ¿Cuáles eran? ¿Cuántos eran? Bueno, esta etapa es una etapa que se remonta a mucho tiempo. Inclusive se habla, por ejemplo, que en el siglo V antes de Cristo, en el famoso imperio persa, con Ciro el Grande, Ciro había dado una famosa lista, ¿no? Que ha sido encontrada en pergaminos, que se llama el cilindro de Ciro. Este cilindro de Ciro contiene algunas prerrogativas que el rey le daba a sus súbditos, el gran rey persa. Pues bien, esas prerrogativas son auténticos derechos humanos, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Ya lo teníamos en el siglo V antes de Cristo. Mucho más atrás, en Babilonia, por ejemplo, también se habla. Los sumerios probablemente también, y estamos remontándonos a 5000 años antes de Cristo y un poco más, podrían haber contado con ciertas prerrogativas de forma de derechos. Pero de repente todo esto, lo más claro que tenemos es la famosa Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, en el siglo XIII, donde ya propiamente se habla no solo de prerrogativas de los de un monarca, de un rey, de un faraón o de un inca, ¿no? Si queremos venir por acá por América, sino que hablamos ya de unos derechos que implican un límite al monarca. El problema con que se diga que el reconocimiento de los derechos humanos empieza en 1215 para todo el mundo es que la Carta Magna de Juan Sin Tierra, dada el 26 de junio del año de 1215, es una carta que solamente reconoce derechos no a todo el pueblo inglés, sino a una élite del pueblo inglés, la nobleza, los varones ingleses. Ya después, a lo largo del tiempo, los ingleses van a hacer que esos derechos, que en un principio eran para los varones, se amplíen también a todo el pueblo inglés, pero solamente el pueblo inglés. En Estados Unidos, cuando se da la independencia en 1776, de los 13 estados que se independizan de Gran Bretaña, del Reino Unido de Gran Bretaña, hay varios que también dan cartas de derechos. Tal vez el más importante, el que seguro ustedes han escuchado, que siempre se nombra, es la famosa Carta de Derechos de Virginia, de 1776, que constituye también una auténtica Carta de Derechos y que se da en el marco de la independencia del Estado de Virginia, que después ya va a conformar los Estados Unidos de Norteamérica, como uno de los primeros estados que conforman la República de los Estados Unidos. Pero en esa Carta de Derechos de Virginia sucede lo mismo que en la Carta Magna de Juan Sin Tierra. No es para todo el mundo, sino que es para los ciudadanos de Virginia y después para todos los ciudadanos norteamericanos de los Estados Unidos. Será recién con los franceses, en 1789, que en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que los franceses ya rompen esto de que los derechos sean reconocidos solamente para un país o para una sociedad, sino que ya los franceses aquí hablan de que estos derechos son aplicables y son reconocidos para todos los ciudadanos del mundo, sin importar raza, sexo, idioma, religión o cualquier otra índole. Por eso que muchos consideran, y creo que es correcto, que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 marca el reconocimiento de los derechos humanos. Una segunda etapa de los derechos humanos ya es propia del siglo
XX. Miren, desde fines del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX y un poquito más. Estamos hablando de la internacionalización de los derechos. Ya, los derechos desde 1789 hasta 1945, que es el año que culmina la Segunda Guerra Mundial, todas las constituciones del mundo reconocieron a los derechos civiles y políticos se convirtieron después en derechos económicos, sociales y culturales, se sumaron a estos derechos civiles y políticos los derechos económicos, sociales y culturales, todo el mundo reconocía los derechos. Pero vino el siguiente problema. ¿Qué pasaba si un Estado con un gobierno dictatorial, autocrático, autoritarista, no reconocía la Constitución, no reconocía las garantías que una Constitución establecía para la protección de los derechos y los vulneraba sin más ni más? La persona a dónde, los ciudadanos de ese país, a dónde podían acudir si sus instituciones jurisdiccionales estaban tomadas por el autócrata, el, el dictador de ese momento. Miren que es un problema que pensamos que ya se acabó, y hace unas semanas tuvimos a un señor que dio un golpe de Estado, o que intentó hacer un golpe de Estado. No logró efectivizarlo porque finalmente no tuvo a las Fuerzas Armadas de su lado, ni a su propio gabinete, por obviamente sus limitaciones. Y porque él no fue de la idea, ya sabemos quién fue el de la idea. Pero imagínense si este hombre hubiese sido un maquiavélico como el caso de Fujimori, y hubiese tenido de verdad las Fuerzas Armadas de su lado, a su gabinete, y hubiese de repente hasta comprado congresistas. Ahorita no tuviéramos poder judicial, no tuviéramos tribunal constitucional, todas las instituciones estarían tomadas y estuviéramos gobernados por un dictador. Sí, en pleno siglo XXI. Uno piensa que ya esto acabó, que no, ahí está. Imagínense ustedes que esto se daba en un contexto donde no había protección de derechos humanos a nivel internacional. ¿A dónde ir? ¿A dónde acudir? Entonces, allí surgió la segunda etapa de los derechos humanos, su internacionalización, que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con todo lo que implicó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, comenzaron a firmarse tratados internacionales, surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya vamos a analizar, los pactos internacionales, surgieron los sistemas de protección de derechos humanos, y todo este fenómeno, todo este estallido, este apogeo de protección de los derechos a nivel internacional. Pero hoy, es más, ya después de la caída del muro de Berlín, que muchos consideran que ya estamos en un periodo de la posmodernidad, que empezó con la caída del muro de Berlín, estamos en plena cuarta cuarta revolución industrial, que ya no es propiamente industrial, sino ya es de ciencia, tecnología e innovación. Las cosas van, hoy en día vivimos en un mundo donde los cambios son prácticamente galopantes. Si antes una revolución, un cambio drástico en la sociedad podía demorarse 200, 300 años, ahora no, ahora se puede demorar 50 o 20 años. Ya todo está corriendo de una manera alucinante, totalmente pues desbocada. El problema es que puede ser para bien, pero también puede ser para mal, si es que no hay parámetros y si es que las sociedades no saben montarse al caballo desbocado y dominarlo o tratar de dominarlo en algo, ¿no? Porque si no, imagínense, tenemos encima al siglo XXI con todos los drásticos cambios que van a haber. Yo siempre lo he dicho, no, va a tener que replantearse muchas cosas, porque acá a 30 años
la tecnología, la inteligencia artificial, todo eso nos va a cambiar la vida, pero en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando nos demos cuenta, si es que no hemos logrado montarnos en el caballo, por lo menos para maniobrarlo o intentar maniobrarlo, vamos a estar perdidos, mientras que otros países van a sacar adelante a sus sociedades, se van a subir a la ola. Aquí nosotros vamos a estar totalmente abrumados, desesperanzados y perdidos en el siglo XXI. Entonces, en esta tercera etapa de los derechos humanos, se habla ahora ya no de la internacionalización, porque todos los derechos se han internacionalizado, ya todos conocemos los tratados, los sistemas. Ahora, en pleno siglo XXI, el tercer problema que afrontan los derechos humanos es su eficacia. Y eso ahora sí es neurálgico, fundamental. Porque aquí, por ejemplo, nosotros podemos hablar del derecho a la igualdad. Y señores, aquí en 20 años, cuando la tecnología dé la posibilidad de, por ejemplo, cambiar, ya lo hacen, pero lo van a hacer muchísimo más, ya va a ser algo, ahora no es tan común, pero en unos años sí, la posibilidad de que ciertas personas puedan hacer que sus hijos nazcan con un físico de 2 metros de altura, sin ningún tipo de enfermedad, con un coeficiente intelectual por encima de los otros, ¿qué vamos a hacer allí? ¿Qué vamos a hacer allí? Porque se van a crear superhombres. ¿Por qué? Porque tú vas a ir al médico y si tienes plata vas a pagar para que tu hijo tenga, pues, prácticamente creemos un Capitán América o un cyborg. Y lo van a hacer, porque ya hay la tecnología. El problema es que no se ha propagado, pero en 20, 50 años se va a propagar. ¿Qué vamos a hacer cuando la inteligencia artificial cope la mayor parte de trabajos? ¿Dónde va a ir la gente? Van a haber carros, ómnibus, camiones, en menos de 50 años, que van a ser conducidos por computadoras automáticamente. Ya nadie va a necesitar un chofer. ¿Dónde vamos a llevar a toda esa gente que se va a quedar, tanto que hablamos del derecho al trabajo? Se dan cuenta de todo lo que se puede venir. Y no hablemos del derecho a la libertad. Cuando se logre que la inteligencia artificial pueda leer nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿qué va a pasar cuando se metan a nuestra cabeza, que ya lo hacen, pero lo van a hacer de una manera mucho más agresiva y nos terminen dominando y haciéndonos hacer las cosas que nosotros no queremos, pero como estamos dominados no nos damos cuenta y hacemos lo que otros nos imponen? ¿Dónde queda el derecho a la libertad de elegir? Por eso que los chilenos ya hablan de los neuroderechos. Cuando el Facebook se meta en nuestra cabeza, ya vamos a entrar al mundo del metaverso. Es un mundo, un universo paralelo. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos conocimiento de esto? Entonces, el tercer problema de los derechos humanos que se tiene que afrontar es la cuestión de la eficacia. Es un gran problema que requiere que replanteemos todo lo que concierne a los derechos humanos. Entonces, en estos tres problemas, las escuelas han acompañado a los derechos humanos. Y precisamente, vean ustedes, han habido dos grandes congresos de derechos humanos en la historia. Dos nada más, fíjense. Yo pienso que ya las Naciones Unidas debe convocar a un tercer congreso, que es importantísimo porque se tienen que debatir estos temas, que como les digo, no los digo yo, ya es una realidad, sino que no sabemos, no seguimos hablando de derecho al trabajo, que sí, que el derecho a la igualdad, que el derecho a la libertad, y cuando nos demos cuenta vamos a encontrar gente que obviamente va a tener un físico 20 veces mejor que nosotros, no va a tener ninguna enfermedad, va a ser 10 veces más inteligente porque lo han repotenciado a propósito que nosotros, y finalmente nos pueden tratar como esclavos.
¿Y qué vamos, a quién le reclamamos el derecho a la igualdad? Allí. Cuando la tecnología comience a crear seres humanos superdotados. Esto no va a ser para todos, va a ser para la gente rica que pueda pagar. Probablemente ya lo hacen, pero va a ser mucho más masivo. Y como nunca antes en la historia, nuestra sociedad se va a dividir biológicamente. ¿Qué vamos a hacer allí? Porque podemos dividirnos ahora por cuestión de dinero, de raza, de condición social, de sexo, sí, pero nunca antes en la historia, en los cerca de 7.000 años aproximadamente que tiene nuestra civilización acá, nos hemos dividido o han habido desigualdades biológicas propiamente dichas, creadas por el hombre. Eso va a ser terrible. Pero ahí está. ¿Qué va a decir los derechos humanos ante eso? Que se viene, que está acá ya a la vuelta de la esquina. Si no, no nos damos cuenta todavía. La gente no se entera. Entonces, o no se quieren enterar, o simplemente pues no se habla de esto. Entonces, en medio de todo este problema han habido dos congresos, ¿no? Todos estos problemas. El primer congreso fue el congreso que le llamaron la Proclamación de Teherán, que fue el primer congreso de derechos humanos en 1968. Sí, en Irán, fíjense ustedes, en Irán, en la capital, en Teherán. Allí se dio, y a solicitud del gobernante, del jeque, bueno, ahí le llaman el ayatolá, ¿no? El gobernante iraní se le llamó Proclamación de Teherán. Ahí, por ejemplo, lo que se discutió de los derechos humanos fue la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Y se llegó a un acuerdo y a un consenso, vean ustedes, bastante razonable. Se dijo que los derechos humanos eran universales porque correspondían a todos los seres humanos, pero que la universalidad no significaba obligatoriedad o imposición de derechos. ¿Y por qué? Porque se dijo y se acordó allí y se proclamó, por eso se llama la Proclamación de Teherán, de que la universalidad no significaba desconocer por cuestiones culturales algunas circunstancias o situaciones de sociedades que no comulguen con ciertos derechos. Y obviamente se hacía referencia, por ejemplo, a los árabes. Y se dijo, el derecho, volvemos, miren qué interesante es esto de la igualdad, ¿no? Porque se dijo, el derecho a la igualdad en nuestra sociedad occidental señala que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas condiciones. Perfecto. Pero en las sociedades árabes no hay tal igualdad. Bueno, lo hemos visto en el Mundial de Qatar, ¿no? Donde las mujeres, por ejemplo, prohibidos los LGTBI y todo lo demás. Para nosotros un escándalo. Por Dios, estos son unos anacrónicos, son unos atrasados. Pero yo vuelvo a preguntar lo que decía Sócrates. ¿Quién tiene la verdad? ¿Usted tiene la verdad? ¿El islámico tiene la verdad? ¿El budista tiene la verdad? ¿El de la tribu de la selva tiene la verdad? Si nos vamos a poner a discutir quién tiene la verdad, vamos a terminar tratándonos de imponer, que eso no es así. Entonces, en la Proclamación de Teherán se dijo, no, pues, por ejemplo, en las sociedades árabes, yo no le puedo imponer a una mujer islámica y decirle, oiga, venga acá, oiga, le están vulnerando su derecho a la igualdad, reclame, ¿cómo es posible que por acá, que el hombre tenga estas condiciones y usted no? Lo primero que le va a decir la mujer islámica, en un 90%, no digo que haya mujeres islámicas que tengan contacto, que tengan otras influencias y puedan de alguna manera discrepar, pero el 90% de esas mujeres le va a decir, oiga, usted está equivocado. Y está equivocado porque según el Corán y el profeta Mahoma, Alá dijo, ya, usted no le va a imponer
porque ella ya se ha formado así, es su opinión. Usted dirá, pero le están imponiendo, pero yo le vuelvo a preguntar, ¿y quién nos dice que a nosotros nos han impuesto lo otro? ¿Quién dice la verdad? Volvemos a lo mismo. Entonces, en la universalización de los derechos se dijo que la universalización no implicaba eliminar o dejar de lado o no respetar cuestiones culturales de determinadas sociedades. Y eso es importante, aunque muchas veces no se quiera ver. Eso se llama tolerancia. Es así. Eso no se puede cambiar. Nuestra sociedad occidental está acostumbrada a imponer. Ya en Estados Unidos imponen por la fuerza. Pero vuelvo a repetir, no se trata de imponer, porque ahí venimos a la discusión de quién dice la verdad. Ellos dirán, a ustedes más bien les han impuesto. Y nosotros decimos, no, a ustedes les han impuesto. Una discusión de nunca acabar. El segundo Congreso de Derechos Humanos fue el congreso celebrado en Viena en 1993, ya en Austria, ¿no? Y en este Congreso de Viena, lo que se discutió fue cuál era el fundamento de los derechos humanos. El fundamento. Fíjense que en la proclamación de Teherán, en el primer congreso, se había discutido la universalización. En este segundo congreso se discutió la fundamentación ya de los derechos. Y a la luz de las 4 escuelas, hubieron mucha gente que discutió, muchos profesores, doctrinarios, ilustres representantes de la teoría de los derechos humanos, que lanzaban una y otra posición. Al final se llegó a una posición ecléctica. Muchos trazaron la fundamentación y dijeron, soy partidario de la escuela positivista, soy partidario de la escuela naturalista, soy partidario de la escuela historicista. Bueno, al final, por consenso, se dijo que el fundamento de los derechos humanos radicaba en un principio. Y no por esto es que nos inclinemos a la escuela moralista o axiológica, no, porque la escuela axiológica habla de varios principios y que el derecho se subordina a la moral y que los derechos humanos son valores morales que subordinan al derecho. No tan así, no tan extremo. Lo que se dijo es que hace 2 siglos aproximadamente, en 1785, en 1785, sí, efectivamente, poco antes, 4 años antes de la Revolución Francesa, un chaparrito, él, que va a conocerse como el Aristóteles moderno, en una ciudad alejada de Europa, en la Europa oriental, que pertenecía en ese momento a Prusia, en Königsberg, ahora ya no pertenece a Alemania, perteneció a Alemania hasta 1945, después de la guerra, ahora ese territorio pertenece a Rusia y le llaman Kaliningrado, ya no se llama Königsberg. En Königsberg, chaparrito él, que tenía vamos a decir, unas costumbres tan extremas el hombre, sus vecinos decían que cuando lo veían a él, no eran necesidades de mirar la hora, porque ya sabían que el hombre a las 6 de la mañana salía de su casa, que a las 1 de la tarde en punto llegaba a su casa a almorzar, que a las 2 de la tarde salía a hacer su pequeña caminata, y que a las 4 de la tarde regresaba y ya no salía hasta el día siguiente para irse a la Universidad de Königsberg. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del famoso Immanuel Kant. Kant, que nunca salió de su ciudad de Königsberg, ha llegado a ser reconocido por los filósofos, por la filosofía, como el padre de la filosofía moderna, y razones razones sobran en realidad, porque el tipo era una mente prodigiosa y escribió muchas obras, tal vez la que ustedes más conocen, Crítica a la razón pura, pero era un tipo que enfocó la cuestión de la moral desde el punto de vista
del deber. Y en una famosa obra en 1785 que se llama Fundamentación a la metafísica de las costumbres, ¿ya? Él, que es una obra pequeñita, en realidad es la introducción a la metafísica de las costumbres, que es una obra ya mayor que va a publicar después, pero en esta fundamentación a la metafísica de las costumbres, Immanuel Kant comienza a hablar del ser humano, se pregunta por el ser humano, y él dice, ¿qué cosa es el ser humano? ¿Qué cosa es la persona humana? Según él, la persona humana no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Y como es un fin en sí mismo, el ser humano, desde que nace para conseguir un objetivo, nace para conseguir una meta. Mi objetivo no es el mismo de cada uno. Cada uno tiene sus propios objetivos. Entonces, Kant, ¿qué decía? Como cada uno tiene sus propios objetivos, para que uno pueda concretizar esos objetivos y llegue a concretizarlos, tiene que desarrollar plenamente su personalidad, el desarrollo de la personalidad. Para conseguir eso, el ser humano debe contar con la dignidad. Oye, Kant, ¿y qué cosa es la dignidad? La dignidad humana, dice Kant, es nada más y nada menos que el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre. Eso es la dignidad humana. Olvidémonos de más conceptos. Y miren, fíjense que quien ha leído a Kant, Crítica a la razón pura, que es su obra más conocida, pero también está Crítica a la razón práctica, que es la ilustración, Fundamentación a la metafísica de las costumbres, que es donde él habla de la dignidad que les estoy mencionando, la misma metafísica de las costumbres, etcétera, etcétera, por mencionar algunas de sus principales obras. Dar cuenta que Kant es un tipo muy complicado para estudiar, un tipo muy complicado para leer y que de hecho hay que leerlo para poderlo entender por lo menos 3 veces, por lo menos 3 veces. Entonces, que él defina la dignidad humana de manera tan simple, la dignidad humana es el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre, da un poco que pensar, pero en realidad vean que en su concepto él encierra toda la situación por la cual en el Congreso de Viena del 93, cuando se postuló la definición, que el fundamento de los derechos humanos era la dignidad a la luz de lo que dijo Kant en 1785, todos aceptaron. Porque Kant dice, ya, para que una persona requiera concretizar su personalidad, desarrollar su personalidad, requiere contar ¿con qué? Con derechos. Por eso que él dice, ¿no? Si la dignidad es el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre, es nada más y nada menos que el respeto a sus derechos humanos. Porque sin derechos humanos, el hombre no puede desarrollar plenamente su personalidad. Pero no solamente se trata de contar con derechos, se requiere que esos derechos se encuentren debidamente garantizados. Por eso hablo del respeto. Entonces, para desarrollar plenamente tu personalidad, tú tienes que contar con derechos y que además esos derechos se encuentren debidamente garantizados. Eso es la dignidad humana, el respeto al libre desarrollo de la personalidad. Por eso que ahora ustedes ven casi todas las constituciones del mundo, todas, en su artículo 1, en su preámbulo, en su capítulo 1, todos, incluyendo la Constitución del 93, siempre hablan de la dignidad en primer lugar. ¿Qué dice el artículo 1 de nuestra Constitución? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Por qué? Porque la dignidad es la madre de los derechos humanos. Y ya te olvidas, pues, del debate entre ellos naturalistas, pues ya no.
porque te dicen el fundamento, más allá de que usted coja cualquier teoría, el fundamento es la dignidad humana. ¿Y qué cosa es la dignidad humana? Como dijo Kant, el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre, que hace que los derechos humanos deriven de la dignidad. Porque para poderse desarrollar plenamente, usted debe contar con derechos y además estos se deben encontrar debidamente garantizados. Eso fue lo que se aprobó en el Congreso de Viena de 1993. La dignidad humana como fundamento de los derechos. Acá en el Perú hay un caso, una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional donde se habla del por qué la dignidad humana se considera como la madre de todos los derechos humanos, que es la sentencia del caso Karen Mañuca Quirós. ¿Se acuerdan de esa persona que se llamaba Jesús Manuel Quirós Cabanillas y quería cambiarse de nombre y que le llamaran Karen Mañuca? La RENIEC le negó esa posibilidad, el caso llegó al tribunal y bueno, el tribunal aceptó, pero con una condición, que le cambien de nombre, pero no de sexo, ¿no? Y hasta ahora el tribunal se mantiene. He visto ahora poco, ha sacado una sentencia donde igual no reconoce tampoco el matrimonio homosexual, porque para el tribunal estos temas deben ser discutidos en el fuero representativo del Estado o la sociedad peruana, que es el Congreso, ¿no? En realidad, y eso es correcto. Alguien por aquí de repente me puede decir, oiga, pero usted está contraviniendo la Corte Interamericana, lo que... No, 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 porque tampoco no caigamos en absolutismos, ni busquemos absolutismo por un lado ni por el otro. Está bien, pues la Corte, la Comisión tienen posiciones y todo lo demás, pero finalmente la representación del pueblo está en el Congreso. Por más que el Congreso no tenga aprobación, la pregunta es quién los escogemos nosotros. Tampoco seamos ingenuos, nosotros escogemos al Congreso. Y por ahí, como alguien dijo, nuestra clase política, y le doy toda la razón, es fiel reflejo de la sociedad peruana. Por eso tenemos que hacer nosotros un mea culpa también, porque es así. Entonces, este tipo de problemas se deben de discutir en el ámbito parlamentario, donde están las representaciones y donde se puede poner en pleno. Un tribunal constitucional no puede hacer la labor legislativa, porque si va a hacer esa labor, si va a entrar a tallar en esos temas que dividen a la sociedad, entonces cerremos todos y que el Tribunal Constitucional pues legisle también, y que gobierne y que haga todo. Tampoco es así. Entonces, en ese aspecto, el Tribunal Constitucional ha hecho bien en decir, bueno, este tema, yo puedo entrar a tallar a que te reconozcan tu derecho, pues, a que te llamen con el nombre de mujer y que en tu DNI salga el nombre de mujer, pero ya cambiar de sexo ya no, porque eso tendría que haber modificaciones legales que tienen que pasar por una cuestión de el Congreso de la República. Ya yo no puedo ir más allá, porque si no ya estaría, pues, haciendo el papel de Congreso. Y eso no lo puedo hacer, al menos en ese aspecto. ¿Qué más se discutió en el Congreso de Viena de los derechos humanos? El por qué de los derechos humanos. Miren, el para qué de los derechos humanos nos lleva al fundamento de los derechos. El por qué nos lleva a su definición. Así como hubieron múltiples fundamentos acerca de los derechos humanos, también ha habido pues múltiples definiciones sobre los derechos humanos. Bueno, en ese congreso se dio por unanimidad, me parece bien también, recoger una definición de un profesor español muy conocido, Enrique Pérez Luño, que había dado una definición de los derechos humanos que él llamó definición operativa de los derechos. ¿Y por qué le llamó definición operativa? Porque para él los derechos humanos recogían las tres dimensiones que básicamente se encuentran en las escuelas que trataban de fundamentar los derechos humanos y a las cuales hemos hecho referencia. La dimensión normativa, la dimensión axiológica, perdón, la dimensión normativa y la dimensión histórica.
Las tres dimensiones se encontraban recogidas en su definición. Por eso le llamó él definición operativa de los derechos. ¿Y cuál es esta definición operativa? Enrique Pérez Luño dice que los derechos humanos son aquellos valores, miren, aquellos valores que se derivan de la dignidad humana y que a lo largo del tiempo han sido reconocidos a través de ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Miren, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos para Pérez Luño son aquellos valores que se derivan de la dignidad humana que han sido reconocidos a lo largo de la historia a través de distintos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. A partir de allí, se habla de la dimensión operativa de los derechos. Esta definición contiene tres dimensiones. ¿Cuál es la primera dimensión de los derechos humanos? La dimensión axiológica, dice Pérez Luño. ¿Y en qué parte de tu definición está la dimensión axiológica? La parte de la definición axiológica, de mi definición, está cuando digo que los derechos humanos son valores que se derivan de la dignidad humana. Dimensión axiológica. Segunda dimensión, la dimensión histórica. ¿En qué parte de tu definición está la dimensión histórica? Bueno, cuando digo que los derechos humanos han sido reconocidos a lo largo del tiempo. No es que todos de porrazo fueron reconocidos, no. Hubo todo un proceso. Ahí vamos a ver las generaciones de los derechos humanos. A eso se refiere él. Y la tercera dimensión de los derechos humanos es la dimensión normativa. ¿Y en qué parte está la dimensión normativa? Donde dice que han sido reconocidos a través de los distintos ordenamientos jurídicos nacionales, constituciones, leyes, e internacionales. Ahí están los tratados sobre derechos humanos. Entonces, ahí tenemos la triple dimensión de los derechos humanos establecida por el profesor Enrique Pérez Luño. Como digo, es una definición que hoy se acepta unánimemente porque engloba pues, las tres dimensiones principales de los derechos humanos. Pues bien, habiendo visto ya el fundamento, el origen de los derechos, habiendo visto su definición, ahora vamos a ver las generaciones de los derechos. Como les decía, la dimensión histórica de los derechos humanos habla de que estos derechos fueron reconocidos a lo largo de la historia. Efectivamente, pues, no es que los derechos fueron reconocidos de golpe, como yo les dije, desde la época antigua ya se hablaban de que los reyes, los monarcas, los grandes autócratas de esas épocas podían otorgar ciertas prerrogativas a sus ciudadanos. Estamos hablando, por ejemplo, de los sumerios, se han encontrado ciertos pergaminos donde se reconocen ciertos derechos. Estamos hablando de una sociedad de hace 7.000 años atrás, con la que se inicia prácticamente nuestra civilización occidental. Los babilonios también, los mismos minoicos. Acuérdense que la civilización minoica es casi contemporánea con la civilización egipcia de las primeras dinastías. Se habla también de los persas, como les dije, el famoso cilindro de Ciro del siglo V, donde ya algunos consideran que es la primera carta de derechos. Yo tendría ciertos reparos allí, porque Ciro nunca habla pues, de derechos que lo limitan, sino de prerrogativas, en realidad que él le otorga a sus ciudadanos, el gran Ciro el Grande, ¿no? El creador, impulsor de uno de los imperios más grandes de la antigüedad, hasta que vino Alejandro Magno y lo derrumbó, que era el imperio medo-persa, ¿no? Los romanos, los griegos, hasta llegar a la Carta Magna de los ingleses, de Juan Sin Tierra de 1215, del siglo XIII. Pero todo ha sido un proceso.
y que recién cobra su auge y su impulso con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de la Revolución Francesa. Pero eso ha tenido pues todo como un derrotero, todo un proceso. Entonces, mucho se habló de cuáles eran las clasificaciones o cómo se podían clasificar los derechos humanos, si es que se podían clasificar. Entonces, han habido grandes juristas que se han ocupado de esto, el mismo Kelsen, Maurice Jaurès en Francia, León Duguay también en Francia, el propio Carl Schmitt en Alemania, Juberger también. O sea, han habido grandes juristas que han tratado de esbozar una clasificación de derechos, pero las Naciones Unidas consideró mejor hacer una clasificación unánime, ¿no? Y se le otorgó esa labor por parte de las Naciones Unidas a un famoso jurista escandinavo, Karel Basak, que en 1789, en 1978, no estoy equivocando de fechas, en 1978, trabajó esta clasificación de derechos humanos. Y él le llamó a su clasificación las generaciones de los derechos humanos, las generaciones. En primer lugar, el nombre ya era un poco, vamos a decir, controversial, porque nos faltó alguien que agarró y le dijo, oiga, usted me habla de generación, pero la generación significa algo que nace, crece, se reproduce y muere. O sea, usted me está diciendo que los derechos mueren. ¿Cómo es esto? Y él tuvo que inmediatamente poner reparos y decir paños fríos y decir, no. Cuando yo hago referencia a las generaciones de derechos humanos, hago referencia a cómo los derechos se han reconocido a lo largo de la historia. No se han reconocido todos de golpe, sino han sido por grupos. A eso me refiero yo. Y por otro lado, el hecho de que yo haga una clasificación, porque voy a hablar de 3 generaciones de derechos humanos, no significa que la segunda generación y la tercera estén por debajo de la primera, o la tercera esté por debajo de la primera y la segunda. No, para mí todos los derechos son iguales. Lo que pasa es que yo los he clasificado en base a cómo han sido reconocidos en la historia. Y entonces a partir de allí se habla de las famosas generaciones de derechos humanos. Según Karel Basak, y esta clasificación, como repito, aceptada por las Naciones Unidas, porque la misma Naciones Unidas le encargó al señor Karel Basak que haga esta clasificación para que sea unánime, se habla de 3 generaciones de derechos humanos. La primera generación, los denominados derechos civiles y políticos. Derechos que son de carácter individual, que son derechos autoaplicativos, de efecto inmediato, y que tienen un documento de partida, sin duda alguna, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de junio de 1789. Alguien me dirá por allí, oiga, ¿y por qué no la Carta Magna que usted ha hablado o la Carta de Derechos de Virginia? Porque vuelvo a insistir, cualquiera de estos documentos anteriores a la Declaración Universal hablan de derechos, sí, de derechos civiles y políticos, pero de derechos para su sociedad nada más. Acuérdense que Estados Unidos era una sociedad evidentemente esclavista. Por más que en su constitución dice todos los hombres nacemos iguales, mentira, porque no estaban incluyendo ni a las mujeres ni a los negros, que eran esclavos. Por eso es que hay que conocer un poco, hay que conocer bastante la historia, porque algunos consideran eso. Los mismos franceses, cuando hablaban de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, literalmente era del hombre, nada más. Y del ciudadano, ese hombre tenía que ser ciudadano. No se incluía ahí a ningún extranjero, no se incluía ahí a ninguna otra persona que no sea ciudadano o esclavo.
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la declaración que da el documento de partida a los derechos civiles y políticos. La única diferencia con otras declaraciones anteriores es que esta declaración habla que estos derechos eran para todas las sociedades del mundo, ¿no? Para todas las sociedades del mundo, en teoría, como les digo. Entonces, ahí tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano como impulsora de los derechos civiles y políticos, 1789. El derecho a la vida, la libertad, a la propiedad, a la igualdad, a elegir y ser elegido, son derechos que están allí. Luego viene una segunda generación, que es la de generación de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Los derechos de segunda generación. Estos derechos, a diferencia de los derechos de primera generación, son derechos programáticos. En realidad, la cuestión de lo programático también ha ido evolucionando, porque se decía que a diferencia de los derechos civiles y políticos, estos derechos para que se puedan concretizar requerían y requieren, en verdad, de apoyo estatal. Por ejemplo, yo no podría ejercer mi derecho a la salud o mi derecho a la educación si es que el Estado no me brinda un colegio o un hospital o deja que la inversión privada me coloque un colegio o me brinde una clínica. Entonces, estos derechos requerían de que el Estado tuviera una participación activa, pero eso tuvo una consecuencia pues negativa, porque los estados se comenzaron a aprovechar de esto y decían, ah, por si acaso, el derecho es programático, y entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que intervenir, sí, pero yo tengo que intervenir en la medida de mis posibilidades, no hay plata, lo siento, no hay plata, pues no hay plata, es un derecho programático, ¿qué quieres que haga? Entonces los estados comenzaron a agarrar el tema de eh, sus gastos para excusarse de no cumplir con estos derechos. Ya la Corte Interamericana, acá en esta parte del mundo, los tribunales constitucionales, entre ellos el Perú, le han dicho ya a los estados en reiterativa jurisprudencia que los derechos de segunda generación, si bien son programáticos, eso no significa que el Estado los ejecute cuando al Estado le plazca, sino que el Estado tiene el deber de ejecutar. Habrá que valorar las cuestiones de proporcionalidad, de necesidad, de urgencia, qué sé yo, pero el Estado no puede negarse en principio, bajo la excusa de que no tiene dinero. Tiene que buscar y agotar todas las medidas para ejecutar estos derechos, porque estos derechos son tan iguales, son tan importantes y tienen que ser tan efectivos como los derechos de primera generación. ¿Cuál es el documento de partida de estos derechos de segunda generación? Un documento que ya pertenece al siglo pasado, al siglo XX. Es la Constitución de Querétaro del año 1915, de 1917, perdón. La Constitución de Querétaro, que es la Constitución de México, vigente hasta el día de hoy. En el año 2017 cumplió 100 años. La Constitución de Querétaro es la primera carta social del mundo, porque es la primera constitución en reconocer abiertamente los derechos de segunda generación al mismo nivel que los derechos de primera generación. Bueno, después de la Constitución de Querétaro vino la Constitución rusa de 1918, que también, y emulando a los mexicanos, también reconocía derechos sociales. La Constitución de los comunistas, con que llevó que llevó a Lenin al poder, una vez que Lenin llegó al poder con el Partido Comunista en Rusia. Y luego también la Constitución de Weimar de Alemania de 1919, que es la tercera carta social que se dio en el contexto, como ustedes saben, de la derrota de los alemanes en la Primera Guerra Mundial y de haber eliminado su imperio y haberse convertido a una república. Las tres cartas son las primeras cartas sociales del mundo. La diferencia con la Constitución de Querétaro es que las otras dos ya no están vigentes, fueron derogadas, ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo demás por todo lo que pasó, mientras que la Constitución mexicana se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? La Constitución ya es histórica por ser la primera carta social. Y la tercera generación de los derechos humanos es
la generación de los derechos de la solidaridad. A diferencia de los derechos de primera y de segunda generación, los derechos de la solidaridad o derechos de tercera generación son derechos de carácter colectivo. Y eso es muy importante. No es como los derechos de primera generación, como el derecho a la libertad, o el derecho de segunda generación, el derecho a la educación, que yo solo los puedo ejercer. No, estos derechos le atañen a toda la sociedad, a toda la comunidad. Y además tienen una pequeña característica, que estos derechos, a diferencia de los anteriores, no tienen documentos internacionales que los hagan efectivos. Todos los documentos que han reconocido estos derechos para que se hagan efectivos son documentos nacionales, específicamente constituciones. Pero no hay tratados internacionales que tutelen estos derechos efectivamente a través de organismos internacionales. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, el derecho a la paz, el derecho al patrimonio común de la humanidad. Se habla del derecho a Internet, que es un derecho que acaba de reconocer el Tribunal Constitucional acá hace unas cuantas semanas. Entonces, esos derechos pueden ser reconocidos, pueden ser garantizados, pueden ser demandados si se afectan en sus estados, pero una vez agotada la vía interna, no tienen la posibilidad de ir al ámbito internacional, salvo de manera indirecta, por una cuestión de interdependencia, que significa que como todos los derechos valen iguales, la afectación de un derecho puede ir encadenada a la afectación de otro. Por ejemplo, si mañana me afecta mi derecho al medio ambiente sano y equilibrado, tercera generación, me están afectando mi derecho a la salud, segunda generación, y al afectarme mi derecho a la salud, me están afectando mi derecho a la vida, primera generación. Entonces, si mañana yo interpongo una demanda de amparo por vulneración a mi derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y agotada la jurisdicción interna en el tribunal me deniega la demanda, ¿yo puedo ir a la Comisión Interamericana? Sí. No iré a defender mi derecho al medio ambiente sano y equilibrado, porque no se puede, no está en la Convención Americana este derecho, ni en ninguna convención interamericana, pero sí está, por ejemplo, el derecho a la salud, sí está el derecho a la vida, entonces yo puedo demandar por esos dos derechos. Y automáticamente al demandar por esos dos derechos, de manera indirecta, también estoy obviamente tutelando mi derecho al medio ambiente sano y equilibrado. Entonces, ahí hay una pequeña desventaja, ¿no? Pero que se puede de alguna manera subsanar porque todos los derechos se rigen bajo un principio que se llama el principio de interdependencia y complementariedad. Eso quiere decir que la afectación de uno genera un efecto en cadena que puede afectar otros. Entonces, ahí nos damos cuenta también que Karen Bassa tenía razón. Las tres generaciones de derechos no significa de que uno esté por encima del otro. No, todos son iguales y todos en conjunto pertenecen al ser humano. Un punto importante, seguro ustedes estarán pensando, oye, me has dicho que los derechos de primera generación se reconocen en la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Los derechos económicos, sociales y culturales se reconocen en la Constitución de Querétaro de 1917 de los mexicanos. ¿Dónde se reconocen los derechos de tercera generación? Bueno, se reconoce en la Conferencia de Estocolmo del año de 1979. En la Conferencia de Estocolmo de 1979, en Suecia, se juntaron varios científicos a propósito de la convocatoria que hizo las Naciones Unidas para discutir un tema alarmante que en ese momento se alertó, se dijo, pero el ser humano es autodestructivo y creo que eso ya corre por nuestras venas y no va a cambiar. Se irá con nosotros cuando nos extingamos por nuestra propia mano, lo más probable. El cambio climático. Se discutió allí sobre los efectos de los gases invernaderos de los países industrializados, que ahora ya, miren, desde 79, que se discutió esto. Allí, por primera vez en la Conferencia de Estocolmo, se reconoció el derecho al medio ambiente sano y equilibrado. Pero nunca le hicieron un tratado internacional que lo proteja efectivamente.
fueron las constituciones de los países que los reconocieron, lo reconocieron. Y a partir de allí, hasta el año 2022, los científicos ya dicen que el cambio climático es irreversible. Porque creen que Elon Musk está loco por ir a la Luna y poner sus pies, o bueno, poner sus cohetes, ¿no?, en Marte. Porque los multimillonarios saben que el mundo, la Tierra, ya no da para más. Y que en los próximos 100 años, tal vez no nosotros, pero nuestros hijos, nuestros nietos, tendrán que sobrevivir en condiciones extremadamente terribles. Porque el cambio climático ya es irreversible. Y no es que no haya habido, siempre ha habido cambio climático. La Tierra es así. El problema es que nosotros los humanos lo hemos acelerado hasta tal punto que los daños hacia nosotros mismos, porque el planeta va a seguir. El planeta se recuperará, el planeta todavía tiene para extinguirse 5.000 años, cuando el Sol desaparezca y se convierta en una enana roja y nos absorba. Y eso está calculado en 5.000 millones de años todavía. O sea, el planeta va a seguir, pero nuestra especie se va a extinguir. A menos que conquistemos otros mundos, conquistemos otros satélites, como la Luna, como Titán, que ya están diciendo, el satélite de Saturno, o los satélites de Júpiter, Europa, Io, Ganímedes, Calixto, que parece que tienen condiciones, o el propio Marte, terraformarlo. Pero eso no va a ser para todos, pues volvemos a insistir, va a ser para la gente que tenga los medios. Los que no tengamos, moriremos acá, con un clima que va a sobrepasar los 40 grados, o 40 o 50 grados en verano, con las olas del mar que van a aumentar y se van a tragar un montón de ciudades costeras. Miren el Callao, que puede afectar, va a afectar Lima, donde no haya que cosechar porque no va a haber lluvias, con los grandes terremotos que van a haber, las placas tectónicas que van a erosionar. Todo eso, los que nos quedemos acá, vamos a, vamos a sufrirlo, a menos que nuestro país tenga la tecnología y se prepare acá 50 años a ser una potencia espacial y también pida sus derechos sobre la Luna y posteriormente sobre Marte, y pueda sacar a un grupo de personas para que puedan comenzar a colonizar a viajar y luego colonizar allá y puedan sobrevivir a lo que ya se nos viene encima. Por eso que le digo, o sea, vean ustedes, hablamos del derecho a la vida, hablamos del derecho a la libertad, y nos damos cuenta que los grandes cambios del mundo están por encima de nosotros, nosotros estamos con una espada de Damocles encima de nuestras cabezas y no nos damos cuenta porque nadie tiene visión, pues nadie sabe lo que está pasando en el mundo. No es casualidad que Elon Musk, que Zuckerberg, que todos estos millonarios que estén ansiosos, locos de tener tierras en la Luna, de explotar los recursos de la Luna y posteriormente de llegar a Marte. Ya saben lo que va a pasar en 50 años. Quieren asegurar a sus generaciones y los países potencias quieren asegurar a sus ciudadanos de élite. Pero ¿y el resto qué? A menos que corramos, que nos demos cuenta que o intentemos ponernos en la carrera espacial. Ya se habla, por ejemplo, del derecho ultraterrestre. Los primeros niños que nazcan en la Luna, que nazcan en Marte, ¿bajo qué derechos van a regirse? Los que lleguemos a la Luna, ¿cómo se va a dividir eso? Me dicen la Antártida. Eso es un cuento, porque la Antártida solamente pertenece a algunos países, los demás estamos ahí con una pequeña base y no nos dejan entrar más allá, porque también consideran que la Antártida es uno de los últimos lugares que se puede ir para salvarnos de la catástrofe natural que se nos va a venir encima en los próximos años. Pero claro, tampoco no vamos a poder acceder a todo, sino solamente los países potencia y sus élites. Por eso es importante tener en claro este tipo de cosas. Bueno, entonces, regresemos. Las generaciones de derechos humanos
son transversales. Hay algunos juristas europeos, sobre todo europeos, ¿eh?, que hablan de una cuarta, quinta generación, ¿no? Se dice, por ejemplo, la cuarta generación, los derechos que tienen que ver con la cuestión sexual, ¿no? El derecho al aborto, el derecho a la opción sexual. Otros que hablan de la quinta generación, que es los derechos suprahumanos, ¿no? Como el derecho a los mares, de los ríos, de los animales. Bueno, las Naciones Unidas no ha reconocido esta clasificación porque las Naciones Unidas sigue fiel a la clasificación de las generaciones usada por Karel Bass, que como les digo fue encargado por las propias Naciones Unidas de hacer esto. Y han dicho que en la medida que se reconozcan nuevos derechos, estos tratarán de agruparse en cualquiera de las tres generaciones que hemos mencionado. De repente, en algún momento amplíen a una cuarta o quinta generación, pero mientras tanto, no. Se habla solamente de tres generaciones. Y hablando de las generaciones de los derechos humanos, hablemos de cuáles son los documentos que en el ámbito internacional recogen o garantizan estos derechos. Como les mencionaba, los tres grandes problemas de los derechos humanos, el reconocimiento, la internacionalización y la eficacia. En el segundo, sobre la internacionalización, los tratados que se firmaron acerca de la protección de los derechos son vitales, son los instrumentos básicos a través de los cuales pues, estos derechos son reconocidos y son protegidos en el ámbito internacional. Pero, ¿qué cosa es un tratado internacional? Esto es importantísimo que nosotros tenemos que conocer. Un tratado internacional es un acuerdo de voluntades, acuérdense, un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional. Ojo, no de estados, ¿eh?, sino de sujetos de derecho internacional, porque recordemos que los sujetos de derecho internacional hace tiempo dejaron de ser solamente los estados. De hecho, los estados son los mayores protagonistas, pero no son los únicos sujetos de derecho internacional. La Iglesia Católica también es sujeto de derecho internacional. Las organizaciones internacionales también son sujetos de derecho internacional. Los alzados en armas también son sujetos de derecho internacional. Distintas órdenes, ¿no? Como la Orden de Malta, por ejemplo, que tienen esa categoría. Las organizaciones no gubernamentales también son sujetos de derecho internacional. Los propios seres humanos también somos sujetos de derecho internacional, porque si no, no podíamos acudir pues, al sistema internacional. Somos sujetos de derecho internacional, con la única diferencia que mientras los otros pueden crear derecho internacional, pueden crear tratados, pueden crear acuerdos, el ser humano no. El ser humano es receptor de los beneficios de esos acuerdos, de esos tratados. Pero es sujeto de derecho internacional, pero no activo, sino un sujeto de derecho internacional, vamos a decirlo, pasivo, en el extremo de que no crea derecho internacional, sino es receptor, es beneficiario del derecho internacional. Entonces, son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional destinados a crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas internacionales. El derecho internacional es un derecho que nace, vamos a decir, en el siglo XVII, perdón, con Hugo Grocio y Francisco de Vitoria. Mucho se discute sobre la paternidad del derecho internacional, como se discute la paternidad del derecho procesal constitucional, ¿no? ¿Quién fue Niceto Alcalá Zamora y Castillo o fue Kelsen, ¿no? Siempre hay esa discusión. Bueno, igual en el derecho internacional, pero yo creo que las palmas se la llevan tanto Hugo Grocio, que fue digamos, el máximo desarrollador, pero también Francisco de Vitoria en España, que ya hablaba del ámbito internacional en el marco de los estados y sobre todo con lo que ellos les tocó vivir, ¿no? La guerra de los 30 años, que también es la que de 1618 a 1638, que fue la que
perdón, 48, que fue la que de alguna manera reordenó el ámbito geográfico en Europa y dio, eh, vamos a decir, la validez a los estados para que ellos, como sujetos de derecho internacional, puedan llegar a acuerdos, puedan firmar tratados y puedan ya generar un derecho. Que si bien lo hacían, pero siempre se había este tema de que si el otro no lo reconocía o un tercero no lo reconocía, la guerra. Y bueno, la guerra de los 30 años, que devastó a todo el continente europeo y se mató al 50% de la población europea. Los estados estaban pues hastiados, asustados, ya cansados, y se llegó a la famosa paz de Westfalia, ¿no? En 1648, que reordenó el ámbito geográfico de los estados en Europa y que puso los cimientos del derecho internacional. Tanto Grocio como Francisco de Vitoria vieron eso, fueron testigos porque fueron contemporáneos de estos acontecimientos y obviamente a partir de ahí ya comenzaron a hablar de un derecho internacional, de un derecho internacional. Entonces, los tratados internacionales son eso, pero dentro del marco de los tratados internacionales, en el ámbito de los derechos humanos, están los tratados internacionales sobre derechos humanos. De hecho, cuando hablamos de los tratados internacionales sobre derechos humanos, estamos hablando de los instrumentos que firman sujetos de derecho internacional, pero cuyos beneficiarios directos no son exactamente los estados o las organizaciones internacionales, sino los seres humanos. Estos tratados directamente inciden en el ser humano. Y si nosotros nos ponemos a preguntar cuáles son los principios o fundamentos rectores de los tratados sobre derechos humanos, nosotros tenemos que irnos primero a la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969. ¿Y por qué? Porque el derecho internacional en principio nace de la costumbre internacional. La costumbre internacional es la precursora, la promotora, la fundamentadora de todo el derecho internacional. Pero, como les vuelvo a repetir, después de la Guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia en 1648, que culminó, que llevó a que culmine esta desastrosa guerra que asoló Europa por 30 años y se mató casi al 50% de la población europea, sobre todo de los países del centro, Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia, todos estos países, Polonia, Francia, se determinó de que la costumbre internacional tenía que regularse en acuerdos, en tratados, para que obviamente ya no alguien la desconozca. Entonces ahí surgen los tratados internacionales. Pero tuvo que pasar muchísimo tiempo, porque aún así, reconociendo acuerdos y todo, acuérdense, las guerras napoleónicas que iniciaron en 1799 y que no culminaron hasta 1815 con la caída de Napoleón en Waterloo, igual sembraron el caos, el terror y la destrucción en Europa. Por más tratados y acuerdos, igual. Claro, los europeos se demoraron un poquito, ¿no? En encaminarse en una guerra tan cruenta. Ya en 1648 por lo menos estuvieron unos 100 años y un poquito más tranquilos, pero de ahí vino Napoleón y después de Napoleón pensaban que se habían calmado. No, siguió la guerra franco-prusiana y de la guerra franco-prusiana siguió, y algunas otras guerras colaterales, siguió la Primera Guerra Mundial y ya pues la debacle total fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que causó ya, que fue ya el borde prácticamente, nos hicieron ver que el ser humano sí podía ser capaz de la autoextinción. Y no entendemos, ¿eh? Miren lo que pasa en Ucrania, no entendemos, pero son cuestiones geopolíticas también. Son cuestiones geopolíticas. Y por eso que yo digo y sostengo que el ser humano es un hombre que tiene un defecto, y el defecto es de
ser intolerantes. No podemos ser tolerantes. Miren, hace 40.000, 60.000 años atrás, en este mundo había varias especies humanas. No éramos la única. El Homo sapiens era una de las especies, tal vez la más débil. Estaba el Homo neandertales, el Homo florensis, el Homo cromagnon, estaba el Homo habilis, el Homo erectus. Pero resulta que hace 40.000 años, exactamente, o sea, entre 60.000, que habían varios homos, teníamos varios primos, hasta el año 40.000, en 20.000 años, solamente quedábamos los Homo sapiens. Ya no había más. El Homo neandertal se extinguió, el Homo florensis también, el Homo cromagnon también, el Homo habilis también, el Homo erectus. Todos se extinguieron y solo quedó el Homo sapiens. La pregunta del millón es, ¿cómo se extinguieron los demás? Muchos achacan los cambios climáticos, no se adaptaron, pero vean que Yuval Noah Harari, un gran historiador judío, israelí, tiene su famosa obra Homo sapiens de animales a dioses, muy conocida, seguro alguien de ustedes la ha leído. Y él dice que no es loco, y lo ratifica Ian Morris, otro historiador muy importante, lo ratifica también Darnell, otro historiador muy reconocido. Él mismo, hay otro historiador, geógrafo, él, ahorita se me ha ido su nombre, porque tengo sus libros por ahí, que uno no puede descartar la posibilidad de que hace 40.000 años el Homo sapiens haya provocado el primer genocidio conocido de nuestra existencia. Y él se basa en lo siguiente. Oiga, a lo largo del tiempo de nuestra civilización, de toda la historia del Homo sapiens, donde ya está solo, que empieza hace 40.000 años, pero recién datos documentados nos permiten saber cosas a partir de hace 7.000 años con los sumerios y acá con Caral, y por ahí con un poco los minoicos en Creta, en el Mediterráneo, y los egipcios también, por supuesto, y los sumerios, de que siempre hemos vivido en constantes guerras y conflictos. Nosotros no somos tolerantes ni con nosotros mismos. Entonces él dice, es lógico pensar que si no nos toleramos a nosotros mismos, siendo de la misma especie, imagínense, pues vamos a tolerar a otros homos que no son de nuestra rama sapiens, sino que son otros seres humanos. Probablemente los hayamos matado en masa por alimentación, por el territorio, hasta por ritualismo, porque el ser humano es territorialista, jerárquico y ritualista. Esa es nuestra condición, lo dice Carl Sagan, lo repitió aquí el famoso erudito Marco Aurelio de Negri, hablando de un antropólogo. Y bueno, Carl Sagan, el famoso astrofísico, también lo dice. Ritualistas, jerárquicos y territorialistas, así somos. Entonces no es descabellado que los hayamos matado. Y obviamente se habrá sumado pues el tema de que, porque teníamos un cerebro mucho más desarrollado que ellos, éramos débiles físicamente frente a un Homo neandertal, pero éramos más inteligentes. Tácticas, estrategias, nos matamos. Y nos quedamos con su comida, nos quedamos con su territorio. Y como ya no encontramos a quién matar, nos matamos entre nosotros. ¿Por qué nos matamos? Por territorio, por recursos. Igualito, no cambiamos. Es nuestra esencia y no vamos a cambiar hasta que nos autoextingamos. Pues. Porque como les digo, el planeta va a seguir. El planeta Tierra tiene para 5.000 millones de años más, así cae un asteroide y ha caído asteroides. Y hemos seguido. Nos vamos a extinguir cuando el Sol se convierta en una nana roja y obviamente nos absorba. Y eso está programado para 5.000 años todavía. 5.000 millones, perdón, 5.000 millones de años todavía. Así que el ser humano se extinguirá
y habrá evolución. ¿Quién sabe si volveremos o ya no volveremos? ¿O habremos salido? No lo sabemos. Pero no somos tolerantes. No lo somos. Está en nuestros genes. Entonces, justamente, como tantas guerras, tantas cosas, se hizo de que la costumbre internacional radicara en tratados. Y hay una famosa convención, la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, donde se establecen los puntos básicos sobre qué cosa es un tratado internacional y en qué se basa un tratado internacional. Pues bien, en esa Convención de Viena hay 3 principios básicos de un tratado internacional que son aplicables a un tratado sobre derechos humanos porque es un tratado internacional, lógicamente. El primer principio, artículo 26 de la Convención de Viena, el principio de pacta sunt servanda. Los tratados son ley entre las partes. Eso quiere decir que los estados no pueden firmar un tratado y luego desconocerlo. No, ley entre las partes, pacta sunt servanda. Hay obviamente excepciones, hay obviamente situaciones, pero son extraordinarias. Por ejemplo, la denuncia del tratado. Está bien, pero es una denuncia formal y tú tienes que sustentar. Nadie te lo va a negar. Pero no puedes decir, firmar ahora y después, no, ya no cumple. No se puede. Segundo principio, artículo 27, que es el principio bona fide, el principio de buena fe. Los estados se comprometen a realizar todos los actos necesarios para cumplir los tratados y se comprometen, ergo, a no realizar otro tipo de actos que conlleven, pues, a lo contrario, o sea, al incumplimiento. Eso se llama buena fe. Y un tercer principio es el principio del efecto útil, que los franceses llaman effet utile. Bueno, el efecto útil o efecto útil de los tratados significa que si el Estado firma un tratado, se compromete a darle efectividad, a darle vigencia, a concretizar lo que dice el tratado, no a dejarlo pues ahí en la pared. No, vamos a ver cómo tú realizas los cambios legislativos, administrativos, ejecutivos, lo que fuera, para que le des efecto útil pues al tratado, sino para qué firmas. Esos son los 3 principios que rigen un tratado internacional y que son aplicables a los tratados sobre derechos humanos. A estos 3 principios generales, los tratados sobre derechos humanos le agregan 2 más, que están, ojo, en el artículo 29 de la Convención Americana. Cuando la Convención, en el artículo 29, habla de principios de interpretación del tratado. Bueno, esos 2 principios que son aplicables a los de derechos humanos, sumando a los 3 generales para todos los tratados, son el principio pro homine y el principio de progresividad. Pro homine y de progresividad. Vamos con el primero. El principio pro homine. El principio pro homine, por si acaso el segundo principio también le llaman principio pro libertates. Pero a ver, vamos a hacer la diferencia. El principio pro homine dice que todo tratado debe interpretarse en caso de conflicto de la manera más favorable posible. Y ojo, eso no solamente es aplicable a un conflicto entre normas de un tratado, sino al conflicto entre un tratado y otro tipo de norma, como podría ser una norma interna. De hecho, algo importantísimo con respecto al control de convencionalidad, que ya lo vamos a ver el lunes, se lo voy a mencionar, creado por la Corte Interamericana, es que nuestro nuevo Código Procesal Constitucional en el artículo 8 ha señalado precisamente este principio pro homine para resolver conflicto entre tratado de derecho humano y derecho interno. ¿Por qué? Porque hay una duda existencial. Ya el tribunal acá le ha dado a los tratados de derechos humanos rango constitucional, en un ratito les voy a decir cómo, y
y la Constitución o las normas internas, en caso de conflicto, ¿quién gana? Bueno, no te hagas problemas. ¿Qué dice el artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Constitucional? En caso de conflicto entre una norma convencional y una norma interna, se prevalecerá la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Principio pro homine. No es que la convención o el tratado de derechos humanos siempre va a estar por encima de la norma interna. No, puede ser al revés, porque hay un principio que regula los tratados de derechos humanos, el principio pro homine. Y eso lo pueden encontrar en el artículo 29 de la Convención Americana. El otro principio, que es el principio de progresividad, o conocido también como principio pro libertate, señala que toda interpretación de un tratado o una norma de derecho humano, una vez reconocida su optimización, ya no se puede restringir. O sea, que si tú le diste un significado amplio a un derecho, ya no puedes decir después, no, ya no, ahora es más restrictivo el significado. No, porque acá nos regimos por un ámbito de optimización. Si el Tribunal Constitucional, si la Corte Interamericana señalan el significado de un derecho y luego señalan de que no, que ahora va a ser un poco más restringido, ya no se puede. Porque hablaríamos del principio que se está vulnerando, el principio pro libertate o principio de progresividad, porque los derechos se mantienen bajo un régimen de optimización. Y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, estos son los principios que regulan un tratado sobre derecho humano. Ahora, las declaraciones de derechos humanos. Oiga, las declaraciones son tratados. Bueno, en el ámbito del derecho internacional público, recordemos que hay una diferencia. Porque usted seguro ha escuchado la Declaración Universal, ha escuchado hablar de la Declaración Americana. Oye, y esos no son tratados, pero siempre se habla de estos, ¿no? Porque hay derechos allí. Bueno, en el derecho internacional, una declaración no es un tratado, en principio. Un tratado es un acuerdo de voluntades, como ya les he mencionado, entre sujetos de derecho internacional que obliga. Pacta sunt servanda, bona fide, efecto útil, dice de derechos humanos, pro homine, pro libertate. Una declaración, en cambio, es un acuerdo de voluntades también, pero que no genera efectos jurídicos. Es un acuerdo de caballeros. Que si mañana lo cumples, bueno, no lo cumples, no pasa nada. Pero cuando se trata de declaraciones de derechos humanos, la doctrina internacional, la jurisprudencia internacional, como el caso de la Corte Internacional de la Haya, la Corte Interamericana, la Corte Europea o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se dieron cuenta de que eso no puede seguir así, porque si bien en un principio las declaraciones sobre derechos humanos seguían la misma diferencia con cualquier otra declaración internacional frente a un tratado, la declaración contenía derechos en el ámbito de derechos humanos. Y si contenía derechos humanos, por la naturaleza de los derechos, que ahora la costumbre internacional los ha reconocido como normas de jus cogens. ¿Qué es normas de jus cogens? Normas de obligatorio cumplimiento para todos, sin excepción. Entonces, por la naturaleza de la declaración, de lo que contiene la declaración, esa declaración ya no podía ser simplemente un acuerdo de caballeros. Tenía que tener efectos vinculantes como un tratado. Entonces, la costumbre internacional, la doctrina internacional, la jurisprudencia internacional, ahora coinciden que las declaraciones, al menos las declaraciones sobre derechos humanos, otro tipo de declaración no hay, las declaraciones sobre derechos humanos también gozan de efectos vinculantes, igual que un tratado internacional. No por el documento, sino por la norma
que contiene derechos humanos. En el ámbito peruano también hubo una discusión acerca de cuál era el rango de los tratados internacionales de derechos humanos. Se discutió mucho porque ustedes saben que a diferencia de la Constitución del 79, la Constitución del 93, que ahora la quieren cambiar a lo así, a lo galopante, a lo alocado, una cosa así nunca resulta. Acuérdense lo que decía el famoso jurista peruano Toribio Pacheco y Rivera en su obra Cuestiones Constitucionales. Un pueblo puede tener la mejor constitución del mundo, las mejores normas del mundo en el papel. Pero si ese pueblo no está debidamente educado, no está debidamente culturizado, esos papeles nunca van a funcionar. Aquí no se trata de cambiar de constitución, aquí se trata de cambiar muchas cosas en nuestra sociedad. Por eso yo también, cuando digo derechos humanos, hablamos mucho de derechos, pero nos hemos olvidado de algo muy importante que va de la mano con los derechos, los deberes. Mañana cambiaremos la Constitución, pero si no cambiamos nosotros, vamos a seguir igual o peor. Porque la Constitución no es el problema, no es el problema, entiendan eso. El problema somos nosotros, nuestra idiosincrasia. El pueblo se debe educar y culturizar primero, en su mayor parte, para luego decidir. Antes nos vamos a la vida. No hay forma. No hay forma. Entonces, la Constitución del 93 le quitó el rango constitucional y supraconstitucional que tenían los tratados de derechos humanos en la Constitución del 79. Y hubo un debate, pues, acerca de, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuál es el rango? Porque aparentemente tenían rango legal, según el artículo 200, inciso 2, donde se habla del proceso de inconstitucionalidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en el caso famoso PROFA, el expediente 0025 y 0026-2007 acumulados TC, caso emblemático, determinó que los tratados de derechos humanos en nuestro país sí gozan de rango constitucional. Sí gozan. Y no porque lo diga un artículo en específico, sino que el tribunal hizo una interpretación sistemática muy interesante que tiene que ver con todo lo que les he mencionado y que nos lleva a cerrar la clase del día de hoy. ¿Qué hizo el tribunal en este caso? El tribunal dijo, a ver, ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Dignidad humana, como madre de los derechos. El artículo 2, toda la lista de derechos humanos, correcto. De derechos constitucionales que son derechos humanos. Y vamos al artículo 3. ¿Qué dice el artículo 3? La famosa cláusula de números aparte. Los derechos reconocidos en el artículo anterior no excluyen a otros derechos que se fundamenten en la dignidad humana. Miren lo que dice el artículo 3. La Constitución no desconoce otros derechos que se fundamenten en la dignidad. Pues bien, vamos ahora a los tratados. Todos los tratados, desde la Declaración Universal, pasando por los pactos internacionales, la Convención Americana, etcétera, etcétera, todos en su preámbulo, en su artículo 1, ¿qué dice? Los derechos reconocidos en este tratado, en esta declaración, en este pacto, se fundamentan en la dignidad humana. Listo, entonces. Si la Constitución dice que no desconoce otros derechos que se fundamentan en la dignidad y todos los tratados de derechos humanos se fundamentan en la dignidad, es a través del artículo 3 que en nuestro país
los tratados sobre derechos humanos tendrán rango constitucional. Claro. Y a eso tú le sumas ya el artículo 55, que dice que todos los tratados en vigor forman parte del derecho nacional, y le sumas la cuarta disposición, el artículo 51, perdón, y le sumas la cuarta disposición final y transitoria, que dice que los derechos constitucionales se interpretarán de conformidad con los tratados sobre derechos humanos. Es el artículo 3, la cláusula numerus apertus, utilizó el Tribunal Constitucional, en este caso PROFA, para darle rango constitucional a los tratados sobre derechos humanos. Oye, ¿y si hay conflicto entre un tratado sobre derechos humanos y la Constitución, porque ambos tienen rango constitucional? Ya te di la respuesta. No hay problema. Vete, te vas al artículo 8 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, y ¿qué te dice el artículo 8? En caso de conflicto entre una norma constitucional y una norma interna, prevalece la que más proteja a la persona y sus derechos. Principio pro homine. Punto. Porque acá no se trata de prevalencias, acá se trata de quién protege más los derechos de la persona. Entonces, hasta aquí hemos hecho una introducción bastante suculenta, podríamos decirle, de los derechos humanos. El día lunes hablaremos de los sistemas de protección de derechos humanos, del sistema universal, del sistema regional. Hablaremos un poquito del control de convencionalidad, y con ello terminaremos la parte dedicada pues a todo lo que es la teoría general de derechos humanos. Muchas gracias, doctor Reinaldo. Damos por finalizada la sesión de hoy y nos vemos el próximo lunes. Un buen fin de semana, doctores. Listo, gracias.